Cordial saludo, mi nombre es Juliana Andrea Guerrero Suárez, soy estudiante de la UNAD y en este momento me encuentro cursando Comunidad, Sociedad y Cultura. Para este momento voy a darles a conocer las diferentes temáticas y tareas que hemos tratado en el transcurso del curso. Bueno, como primero vimos la tarea 1, la pretarea, que era el reconocimiento pues del curso. Se hizo a partir de un glosario en donde teníamos que buscar pues los conceptos claves pues a partir de las lecturas y el material dado por la tutora. Aquí se identificó palabras claves como cibercultura, comunidad, contexto biopsicosocial, cultura, empoderamiento, redes sociales y sociedad, entre otras. Pues estas se definían a partir de presaberes y como guía, como pues guiándonos también de algunos textos que pues estaban en las unidades y pues se definían. Por consiguiente, es necesario hablar del punto de la tarea 2, que era reconocer y explicar los conceptos de comunidad y sociedad. Pues aquí se vieron diferentes autores como Durkheim, Weber y Tönnies. Todos ellos muy importantes. Sin embargo, uno de los que pues resaltó mucho pues para mí fue Tönnies, que decía que la comunidad es más antigua y es primera que la sociedad. Con todos los estudios pues, realizados con respecto a estos conceptos, podemos decir que la comunidad, como dice Tonies, era lo más antiguo, es decir, que antes los grupos, porque pues podemos entender que tanto comunidad y sociedad son varios individuos que lo conforman, es decir, son grupos. Entonces la comunidad era primeramente regida pues por esos lazos de afectividad, de solidaridad, unión, cooperación, colaboración, en donde se trabajaba por un objetivo en común. Por su parte, la sociedad ya es lo actual, que podemos ver que se rige por leyes, normas y esto ya es más individualista, en donde solamente me importa o llego a realizar acciones dependiendo si otras personas hicieron esas mismas acciones por mí, yo ya actúo sobre eso. Y es más individualista dependiendo, pues, el caso de, como mencioné anteriormente, de lo que ya hayan hecho por mí o si alguien hace algo, yo hago algo. Entonces, esa sería la gran diferencia entre comunidad y sociedad. Entonces, podemos decir que en la actualidad es necesario tener los dos tipos, porque entre otros actores decía que comunidad es entendida como masa y que la sociedad es entendida como individuo. Podemos decir que tanto lo individual como lo colectivo es necesario en nuestra vida. Necesitamos ser seres sociales, pero también necesitamos satisfacer nuestras necesidades como individuos. En la actualidad, pues más que todo está la sociedad gobernando, pues porque vemos que está esa sociedad capitalista en donde nada más importa yo, mis necesidades y no me importa pasar sobre quien sea. Entonces, es necesario recordar que debemos de contar con esas redes sociales de apoyo en donde mis vecinos, familiares, diferentes grupos que me puedan ayudar como persona, que me puedan ayudar a desarrollar y asimismo interactuar con la sociedad y yo ser de apoyo para otras personas. Entonces, pues a pesar de que en la actualidad somos más que todo sociedad, se necesita una combinación, un punto intermedio entre la comunidad y la sociedad. No solo dejarnos llevarnos tal vez como una comunidad entendida como masa, dejarnos llevar por todo lo que otros hacen y tampoco pues llegar a ser como envidiosos y pensar solamente de forma individualista, sino que llegar a un punto en donde combinar tanto lo individuo como lo colectivo, es decir, llegar a pensar en mí
y también llegar a pensar pues en la solidaridad pues con el prójimo, con la comunidad en general. Entonces necesitamos salir de como ese mundo líquido, como lo expresaban algunos autores, hace que las relaciones sean pasajeras, no perduren. Hasta un celular hoy día no perdura, no dura nada, ni los matrimonios, ni las relaciones. Entonces debemos de buscar de alguna forma en que se satisfagan pues nuestras necesidades, pero nosotros también establecer como esa unión afectiva con las demás personas que nos permitan no sobrepasarnos con esas personas ni pasar por encima de ellas, sino hacer colaboración y trabajar en pro de lo común, y asimismo también pues suplir esas necesidades que tenemos como individuos. Como siguiente es necesario hablar de la tarea 3, que era identificar y explicar los conceptos teóricos de la cultura. Fueron muchos los teóricos que vimos en esta fase, pero muchos de ellos le dan como un segundo papel a la cultura. Sin embargo, algunos de ellos que resaltan fueron Wundt y Lev Vygotsky. Bueno, el primero decía que la psicología debería tener como dos. Para poder llegar a una psicología completa, debería componerse de la psicología fisiológica y la psicología de los pueblos. Como la primera era era de manera experimental, por medio de los procesos psicológicos simples, y de los cuales eran como leyes universales. Y para la segunda, él decía que era la de los pueblos, que era a partir de los procesos psicológicos superiores y que estos se daban a partir de la interacción social. Por otra parte tenemos la teoría de la actividad humana de Lev Vygotsky, quien pues como sabemos él decía que la interacción social y la cultura tienen un papel importante, pues toda actividad humana primero se daba en el plano social, y luego pues ya sería en el plano psicológico o mental. Es decir, que primero se daría por medio de signos, instrumentos que permitirían intercambio entre personas, y ya después ya sería como la representación. Entonces, para poder que un proceso simple, psicológico simple o cognoscitivo, se formara en uno superior, debería ser mediante la interacción social. En este punto también vimos un concepto muy clave para este curso, que fue la cibercultura. Por su parte, la cibercultura se sabe que es esa cultura que se está dando a partir de las redes sociales, las tecnologías de hoy en día. Anteriormente no se podía esto, pues porque la interacción social se daba cara a cara. Hoy en día pues ya no importa tal vez el tiempo ni el espacio, porque nos podemos comunicar, podemos hacer esos procesos de interacción sin necesidad tal vez de estar en el mismo tiempo y en el mismo espacio, rompiendo esas barreras. Entonces vemos que las tecnologías están haciendo una nueva cultura, nuevas formas de comportarnos, de pensar, de actuar, de expresarnos, y asimismo permiten que muchas personas accedan a la educación, a la política y en diferentes campos. Y vemos que tiene tanto puntos positivos y negativos, dependiendo al uso que la persona o el individuo le dé. Bueno, como último pero no menos importante, necesitamos hablar pues del empoderamiento en los diferentes contextos. Como primero pues sería definir el empoderamiento. Podríamos decir que el empoderamiento es la facultad de potenciar, es decir, de la dotación de fortalezas y habilidades y capacidades que se puede dar a nivel individual, social y cultural para mejorar pues la calidad de vida. Por otra parte, podemos decir que el empoderamiento psicológico es de manera individual,
primeramente, que se compone de lo intrapersonal, lo cognitivo y lo interpersonal. Las dos primeras, pues cambiando las motivaciones, actitudes y mentalidad del individuo y llevándolo pues ya a un nivel interpersonal y llegándolo pues a cambiar sus acciones y a que realice acciones en pro de la comunidad. Por otra parte, podemos encontrar el concepto de contexto, nivel, proceso y resultado. El empoderamiento puede ser visto como un resultado y un proceso, solo dependerá de lo que crea cada uno o de esa creencia subjetiva que tenga cada uno de lo que se espera del empoderamiento. Entonces, pues podemos decir que yo espero una cosa diferente a lo que puede esperar otra persona. Es decir, que el proceso y el resultado varía según sea pues esa creencia subjetiva que se tiene acerca del empoderamiento. Por otra parte, podemos decir que se compone de contexto y nivel. El contexto, pues el normal sería en donde se desarrolla el empoderamiento. El nivel podría verse en quienes se desarrolla el empoderamiento, podría ser individual, organizacional y comunitario. Y el contexto empoderador es quien da las facultades al nivel, es decir, que capacita de habilidades, de fortalezas, cambia la mentalidad en el nivel, es decir, en los individuos, la comunidad y en las organizaciones. Es muy diferente hablar de una organización empoderada o una comunidad empoderada a una organización empoderadora o una comunidad empoderadora. La empoderada tiene esas habilidades para salir adelante y la empoderadora da esas habilidades, fortalezas, dota de capacidad a los niveles o al agregado social para que salga pues de la situación en la que está. Por último, tenemos el concepto de empoderamiento pacifista. Pues Dios desde un principio para la transformación de la vida del individuo, de la comunidad, cuando pues los derechos y diferentes ¿cómo se llama? Partes comunitarias eran violentadas. Entonces es por medio de la paz. Prácticamente, como su misma nombre lo dice, pacifista, es el proceso mediante el cual el individuo conoce sus derechos, la justicia, y permite que él llegue a puntos de negociación, pero por medio de la paz, transformando pues su vida y la de la comunidad en general. Muchas gracias.